Hola colegas, soy el doctor Gustavo Campos de Córdoba, Argentina, para este importante evento. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades que me han dado la posibilidad de participar de este importantísimo congreso. Por otro lado, me han encomendado la tarea de charlar con ustedes de un tema farmacológico muy importante y a veces con algún tipo de contradicción, que es el desarrollo de la anestesia intravenosa total para cirugía cardiovascular pediátrica. Quiero contarles que yo hace aproximadamente unos 20 años que realizo este tipo de especialidad, por lo tanto comencé desarrollando la anestesia cardiovascular desde el punto de vista inhalatoria y hace aproximadamente unos 10 años, 12 años que prácticamente no utilizo más anestesia inhalatoria, sino utilizamos anestesia intravenosa total en la práctica de pediatría independientemente de la edad. A manera de introducción, vamos a decir que las cardiopatías congénitas tienen una incidencia de 8 de cada 1000 niños nacidos vivos. Corresponden al 10% de las malformaciones congénitas en pediatría y, para que lo tengan en cuenta, la comunicación interventricular es la cardiopatía congénita más frecuente. En esta tabla ustedes pueden ver los porcentajes donde el defecto septal ventricular corresponde al 30% de las malformaciones cardíacas y así vamos a ir decreciendo hasta llegar, por ejemplo, a lo que es la hipoplasia del corazón izquierdo, que tiene una incidencia del 0.02%. Si uno ve esta tabla, muchos de ustedes se van a preguntar de una cirugía que tiene cierta frecuencia y no figura en esta tabla, y es lo que conocemos como la persistencia del conducto arterioso, que si uno lo pudiera ubicar en esta tabla, directamente va después de lo que es los defectos atriales. Después de la CEA se ubica el ductus arterioso permeable. Ahora, la TIVA para cirugía cardiovascular pediátrica. Tenemos que hacer una gran división, que por un lado tenemos la cirugía sin circulación extracorpórea, que tienen determinada frecuencia, en los cuales es muy importante hacer, digamos, un poquito de hincapié en ciertas enfermedades renales, alteraciones del débito cardíaco, alteraciones hepáticas, neurológicas y también hematológicas y del medio interno que tienen estos pacientes, en el cual vamos a desarrollar TIVA en cirugía cardíaca sin circulación extracorpórea. Por otro lado, tenemos las cirugías con circulación extracorpórea, donde acá existe una condición que no se da en ningún otro tipo de cirugía, que es el circuito extracorpóreo de la bomba corazón-pulmón, que muchas veces corresponde prácticamente a la misma volemia de nuestro paciente, por lo tanto, creo que va a ser determinante en todos los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos de nuestro pequeño paciente. Esto es muy interesante porque si uno ve lo que es la farmacocinética de los analgésicos, puntualmente si hablamos de fentanil, cuando en alguna época se realizaban megadosis de fentanil para este tipo de cirugía, está perfectamente determinado que sufren una reducción de un 30 a un 60% cuando comienza el bypass cardiopulmonar. Y ya lo vamos a ver en detalle. Ahora bien, las cirugías con circulación extracorpórea nos traen una serie de situaciones que no la vemos en las cirugías sin circulación extracorpórea. Por un lado, tenemos la hemodilución, un factor muy importante que ya vamos a ampliar, la hipotermia, todas las alteraciones del equilibrio ácido-base, secuestro de drogas por órganos o circuito de circulación extracorpórea y alteraciones en la perfusión de órganos. No nos olvidemos, lo vamos a volver a repetir varias veces, el flujo en este tipo de cirugía en la bomba corazón-pulmón es un flujo continuo y no pulsátil a lo que están acostumbrados todos los órganos. Esto trae aparejado toda la alteración de procesos de absorción, distribución, metabolismo de los fármacos anestésicos. Ahora bien, planteándonos fundamentalmente en la hemodilución y la farmacocinética. Cuando el paciente ingresa a circulación extracorpórea hay una hemodilución de todo tipo de factores
glóbulos rojos, etcétera, etcétera, que nos va a hacer una disminución de los niveles plasmáticos y en sitio efectos de las drogas. Por otro lado, hay una dilución considerable también de proteínas, con aumento de la fracción libre de las drogas. Ustedes conocen que la parte de la droga que ejerce el efecto farmacodinámico es la droga libre. Por lo tanto, si tenemos hemodilución, vamos a tener menor complejidad proteica y mayor droga libre. La disminución de la concentración plasmática de las drogas produce, en consecuencia, una serie de movimientos de fármacos desde los tejidos al plasma, conocido como redistribución. No nos olvidemos y tenemos que considerar que esto sería como adicionar otro volumen sanguíneo al modelo farmacocinético. Volvemos a hacer hincapié en el flujo. En el flujo continuo, que es lo que habitualmente se utiliza en circulación extracorpórea, hay disminución del flujo hepático y renal, con lo cual hay disminución del metabolismo y eliminación de las drogas. Tengamos en cuenta que los mililitros por kilo de peso de flujo que se le administra al paciente va directamente relacionado con el grado de hipotermia. Es decir, que yo voy a empezar a 37 grados con una determinada cantidad, que son 80-100 mililitros por kilo, y de acuerdo al grado de hipotermia voy a ir bajando ese flujo teniendo en cuenta el grado de hipotermia. Por otro lado, el valor de hematocrito pasa exactamente lo mismo. Ustedes conocen que el frío produce aumento de la viscosidad sanguínea, por lo tanto, se trata de bajar el hematocrito a medida que va descendiendo la temperatura. Respecto a la hipotermia farmacocinética, ustedes conocen y está perfectamente concientizado que tenemos hipotermia leve cuando hablamos de 35 a 32 grados centígrados, moderada que va de los 32 a los 22 grados centígrados y la profunda que va por debajo de los 22 grados centígrados. Prácticamente no se utiliza mucho al día de la fecha. Yo viví la época que utilizaban hipotermia profunda y parada circulatoria y realmente creíamos que la hipotermia en esos valores era muy bueno y hoy está demostrado que no es tan bueno. La hipotermia sobre todo disminuye la actividad metabólica, con lo cual aumenta la concentración de las drogas anestésicas y por ahí podemos tener algún efecto deletério por ese aumento de concentración plasmática y en sitio. También la hipotermia modifica la distribución del flujo sanguíneo y la perfusión tisular. No nos olvidemos que prolonga la vida media de todos los relajantes neuromusculares. Particularmente si uno utiliza tracurio, que se metaboliza por vía de Hoffman, la vía de Hoffman prácticamente la hipotermia está totalmente, no le digo que anulada, pero enlentecida. Hipotermia e hipnóticos. Con respecto a los hipnóticos, está perfectamente documentada la inconsciencia por debajo de los 28 grados centígrados. Por lo tanto, por debajo de los 28 grados centígrados hay pocas probabilidades que un individuo pueda concientizar, ser consciente durante el acto operatorio. Por lo tanto, los hipnóticos vamos a darlos hasta determinada temperatura y después sí en la fase de recalentamiento. Los periodos de recuerdo intraoperatorios son mucho más frecuentes durante la fase de recalentamiento. Los cambios en la concentración plasmática de propofol, es decir, el aumento de esta concentración, sugieren disminuir la infusión, sobre todo por una disminución del aclaramiento de la droga. Drogas, por ejemplo, como fentanilo y sulfentanilo, con grandes volúmenes de distribución, se redistribuirían y quedarían sobre todo atrapados al iniciar la circulación extracorpórea. No se olviden el atrapamiento que podemos tener en el pulmón, en músculos y sobre todo el atrapamiento que puede llegar a tener en los circuitos de circulación extracorpórea. Los niveles plasmáticos aumentan durante el recalentamiento y sobre todo al empezar a ventilar a los pacientes, con lo cual tenemos el fenómeno de redistribución, es decir, fentanilo que va a ingresar al torrente circulatorio y va a repercutir sobre lo que es concentración plasmática y sitio de efecto. Respecto a remifentanilo puntualmente y temperatura, en esta anestesia de analgesia está perfectamente determinado que existe un enlentecimiento de la actividad de las esferasas plasmáticas y tisulares, por lo tanto la recomendación está bien claro que es recomendable disminuir un 30%
de la dosis de infusión por cada 5 grados de descenso de la temperatura. Todos conocemos que la hipotermia provoca disminución en los requerimientos de las drogas anestésicas. Es muy importante desde el punto de vista farmacodinámico también conocer que provoca cambios en lo que es la afinidad del receptor opioide. Por lo tanto, puedo tener alteraciones importantes a nivel de concentraciones y sobre todo de lo que sería efectos farmacodinámicos per se. También no nos olvidemos que provoca cambios en la sensibilidad del receptor nicotínico de la placa mía neural. Por lo tanto, también voy a tener alteraciones en lo que es los fenómenos de contracción y recuperación desde el punto de vista del bloqueo neuromuscular. Un tema interesante es el tema del heparina. Ustedes conocen que todos los pacientes deben ser hepariniciados para evitar la coagulación de la sangre en lo que es los circuitos de circulación extracorpórea. Por lo tanto, el efecto de la heparina es que libera una enzima que se llama lipoproteína lipasa, que hidroliza los triglicéridos plasmáticos en ácidos grasos no estilificados. Que estos inhiben competitivamente la unión a proteínas plasmáticas de muchísimas drogas. Por lo tanto, alteran la vida media y lo que sería la vida media de los efectos de cualquiera de estas drogas. Resumiendo, podemos decir que al inicio de la circulación extracorpórea existe una disminución en la concentración plasmática por un aumento en el volumen de distribución de las drogas. No nos olvidemos que en circulación extracorpórea, se produce una meseta en lo que es las concentraciones plasmáticas. Y lo que tenemos que tener, hay una mínima redistribución, pero sí existe un aumento, una disminución franca de lo que es el aclaramiento de las drogas, sobre todo relacionado con la hipotermia. Al finalizar la circulación extracorpórea se pueden producir importantes aumentos de las concentraciones plasmáticas por la liberación de las mismas, sobre todo las aquellas que están secuestradas en tejidos como por ejemplo el pulmón. La ketamina realmente tiene un papel importante en lo que sería la anestesia cardiovascular pediátrica. He encontrado varios artículos, son muy interesantes, la trato de usar de rutina y es interesante la relación de ketamina con la respuesta inflamatoria que provoca la circulación extracorpórea. Por ejemplo, en este artículo de la anestesia de analgesia es muy importante ver qué pasa con la interleuquina 6, ¿no es cierto? Que es un indicador fuerte de la respuesta inflamatoria sistémica, y la medición de los niveles séricos de interleuquina 6. Es un buen indicador de, punto número 1, activación de cascada inflamatoria, y punto número 2, interesantísimo predictor de disfunción orgánica y muerte. Por lo tanto, creo que la ketamina es un arma muy interesante para ser utilizada en cirugía cardíaca pediátrica con circulación extracorpórea. Si ustedes en este gráfico, acá pueden ver tranquilamente lo que sería la interleuquina 6, en lo que sería el post-bypass. Acá tenemos en negro el grupo control y en blanco con rayado el grupo de ketamina. El grupo post-sec, que ya hay grandes diferencias. Esto es a las 4 horas de la circulación extracorpórea. Tenemos 48 horas, 3 días, hasta los 8 días. Y fíjense en este caso, como siempre, en menores niveles de interleuquina 6, cuando utilizamos ketamina a una dosis de 0.25 miligramos por kilo. Menciona este artículo que cuando no lo utilizamos. Otra gran ventaja que tiene la ketamina: atenúa lo que es la activación neutrofílica después del bypass cardiopulmonar. Y ven acá, sinceramente, como dice, que disminuye la activación de los neutrófilos posterior al uso de circulación extracorpórea. Y acá en la tabla ustedes ven que con dosis también de 0.25 miligramos por kilo, si nosotros tenemos en el preoperatorio en relación a lo que es la producción de anión superóxido y activación neutrofílica, vemos que post-bypass uno puede decir, bueno, están parejos, pero después, posteriormente, ven la gran diferencia o la diferencia que existe entre el grupo negro, que es ketamina, y el blanco, que es el grupo control. Ahora bien, ¿cuáles son las opciones que tenemos hoy con anestesia intravenosa en cirugía cardíaca pediátrica? Y bien,
puede utilizar midazolam, podemos utilizar propofol, remifentanilo, fentanilo, pancuronio, ¿no? Tenemos un amplio espectro de drogas posiblemente para poder utilizar. Ahora bien, vamos a realizar una activa manual, vamos a realizar un TSI de propofol o vamos a utilizar una combinación de ambas técnicas. No se olviden que siempre cuando hablamos de TSI vamos a hablar de propofol, que son los modelos que tenemos validados en el caso de anestesia, digamos, de modelos cinéticos para propofol. El modelo de Minto no está validado por debajo de los 15 años, por lo tanto vamos a hacerlo siempre de manera manual. Presentamos un esquema de 3 drogas, que es utilizar midazolam, remifentanilo y pancuronio, o un esquema de 4 drogas en el cual utilizamos midazolam, propofol, remifentanilo y pancuronio. Nosotros le pusimos MiproRem, que es la técnica que realmente nos ha dado muy buenos resultados. Proponemos una inducción con 0.5 miligramos por kilo como inductor y bolos de 0.1 miligramos por kilo cada 35 minutos. Respecto al relajante neuromuscular, preferimos el bromuro de pancuronio, pero también no tenemos objeciones si se utiliza propuronio o becuronio. ¿Cómo utilizamos la preparación en el caso de realizar una activa manual con midazolam, propofol, remifentanilo? El propofol vamos a poner 200 miligramos en 100 centímetros cúbicos de solución fisiológica, nos va a dar una concentración de 4 miligramos por kilo por hora, es lo que vamos a perfundir. Acá nos va a quedar una concentración de 2 miligramos por mililitro y nosotros vamos a realizar una perfusión de 4 miligramos por kilo por hora. Remifentanilo vamos a diluir 5 miligramos en 100 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Con eso nos van a quedar unos 50 microgramos de remifentanilo por lo que sería el mililitro, y vamos a realizar una infusión de 1 microgramo por kilo por minuto. Ejemplo, podemos poner un paciente de 10 kilogramos de peso, inducción con 5 miligramos de midazolam, recuerden a 0,5 miligramos por kilo, y ponemos una infusión de propofol a 20 mililitros hora para tener 4 miligramos kilo hora, y remifentanilo a 12 mililitros hora para tener 1 microgramo por kilo por minuto. Los que son exquisitos y les gusta el cálculo, acá los pueden ver mejor. Propofol 10 por 4 miligramos kilo hora, 40 miligramos por hora, cada mililitro tiene 2, entonces hacemos 20 mililitros. Remifentanilo 10 kilos a 1 microgramo, son 10 microgramos por minuto por 60 minutos que tiene la hora, nos da 600 dividido 50, 12 mililitros por hora. Si vamos a hacer un TSI de propofol más activa manual con remifentanilo, vamos a usar propofol TSI efecto con PET-Fusor en una inducción escalonada, 1.5, 2.5, etcétera, etcétera. Colocamos el relajante neuromuscular. Vamos a agregar remifentanilo en una dosis de 0.8 a 1 microgramos por kilogramo de peso por minuto, teniendo en cuenta que siempre todos los procedimientos del tipo de invasivo nosotros los realizamos con el paciente dormido, por lo tanto la dosis de 0.8 a 1 microgramo por kilo por minuto es una dosis quirúrgica, por lo tanto siempre vamos a trabajar con una menor dosis en el periodo digamos, incisional, precomienzo de la cirugía. Lo interesante es que ustedes ven acá perfectamente bien que de acuerdo a la titulación, cuando el paciente entra en ciclo de hipotermia, vamos a disminuir en promedio un 40% la dosis de lo que estamos haciendo de TSI de propofol, y remifentanilo reducimos 30% la infusión cada 5 grados de descenso de la temperatura. Acá ven ustedes una bomba haciendo TSI, estamos trabajando con 1.7 previo a lo que sería el hipotermia. Y para que ustedes lo entiendan gráficamente, yo les voy a tratar de explicar muy simple qué es lo que ocurre con la infusión de drogas en circulación extracorpórea. Específicamente vamos a hablar del propofol. Tenemos en el comienzo el start de la circulación extracorpórea. Tenemos acá en otro extremo la finalización de la circulación extracorpórea. Vamos a poner una concentración de comienzo de 3 microgramos por mililitro de propofol. Tenemos el periodo de hipotermia bien marcado acá. Tenemos el periodo de normotermia cuando finaliza la circulación extracorpórea.
Y como habíamos dicho, al ingreso SEC tenemos esta caída en la concentración por hemodilución, con lo cual yo seguramente voy a hacer un vuelo extra o voy a aumentar algún poquito lo que es el target del TCI. Esto es bastante, ya vamos a ver en este promedio. Posteriormente tenemos en hipotermia, habíamos dicho, disminución del clearance y lo que tenemos disminución de la redistribución. Por lo tanto, vamos seguramente a disminuir, infusión en alrededor de un 40% del propofol, y posteriormente en el último escala tenemos lo que es la liberación de drogas de los tejidos, por lo cual, ¿no es cierto?, normalmente en este evento tenemos una, digamos, una distribución hacia la circulación general, por lo tanto tenemos un aumento de las concentraciones plasmáticas, en este caso puntualmente de propofol. ¿Cuál es el target del propofol? El TSI en SEC, teniendo en cuenta digamos, lo que es el periodo pre-hipotermia, y cuando más o menos el paciente ya está ubicado en normotermia o el recalentamiento, se ubica en alrededor de un target de 1.5 a 1.8 microgramos por mililitro de plasma. Si uno puede controlar el TSI con PET-FUS. Ahora bien, el monitoreo cerebral es algo muy importante y nos guía sobre todo a cómo conducir una anestesia más con estos pacientes que tienen variabilidad interesante teniendo en cuenta las edades. Vamos a utilizar BIS, NIRS. Si uso BIS, ustedes saben que no está validado para niños menores de un año, es decir, podría aplicarse, pero también no sería lo adecuado. Lo interesante y lo que más busqué y encontré y lo que utilizo habitualmente es que la Sociedad Estadounidense de Tecnología Extracorpórea en sus guías recomienda la utilización de NIRS antes que BIS, es decir, saturación regional de oxígeno antes que monitoreo eléctrico cerebral. Claro, que ustedes lo ven, es de tecnología extracorpórea, por lo tanto me parece que les interesa mucho más el flujo que la actividad eléctrica. Pero bueno, sugieren la utilización de NIRS bajo circulación extracorpórea más que BIS. Las situaciones a enfrentar en cirugía cardiovascular pediátrica. Por un lado, tenemos la variabilidad, como dijimos, interpacientes, tanto farmacocinética como farmacodinámica. Por otro lado, tenemos la variabilidad intrapaciente, también farmacocinéticas y farmacodinámicas en el tiempo. No nos olvidemos la superposición con infusiones previas de drogas, es decir, pacientes que vienen de la terapia intensiva con infusiones de drogas variadas, hipnóticas, analgésicas, relajantes neuromusculares, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la interacción con otras drogas, no solamente anestésicas, sino vasopresoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces convertimos las unidades de neonatología en verdaderos quirófanos, debido a que por la complejidad del niño no es factible trasladarlo al quirófano, por lo tanto tenemos que ir a la unidad de terapia intensiva, y qué mejor que realizar una anestesia intravenosa donde no tengo que llevar un vaporizador, donde realmente tengo un monitor de terapia intensiva y no le puedo adicionar gas fresco, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que tiene una indicación la anestesia intravenosa total en las unidades de cuidado intensivo cardiovascular. Y algo que lo quería presentar porque hace un tiempo que estamos trabajando es cómo utilizamos midazolam con remifentanil en el paciente prematuro, para que ustedes lo vean. Es interesante porque por ahí son pacientes muy delicados, entonces por ahí viendo el video uno se puede llevar una idea de cómo se trabaja con anestesia intravenosa en el paciente muy pequeño.
solo 700 gramos y recibió anestesia intravenosa total. Realmente nosotros antes no nos animábamos a esto. Hoy estamos trabajando interesantemente con este pequeño paciente y realmente los resultados son muy buenos. Me gustaría mucho que se hayan llevado conceptos básicos de esta charla, que seguramente vamos a tener algún tipo de contacto cuando la estemos viendo en el Congreso. Seguramente tendrán muchas preguntas para hacer. Lo concreto y lo cierto es que pierdan en el miedo a la anestesia intravenosa, por supuesto, con fundamento, con respaldo bibliográfico, y no utilicen más vaporizadores en el ingreso de lo que sería el oxigenador o en el reservorio, porque realmente es bastante engorroso y yo creo que muchas veces no tenemos mucha idea de lo que nos está pasando con el paciente. Nosotros prácticamente con esto que yo les acabo de explicar, ustedes van a poder desarrollar una activa con todas las de la ley. Tienen BIS, utilícenlo, tienen NIRS, utilícenlo, pero por sobre todas las cosas una enseñanza de que la anestesia intravenosa total es perfectamente realizable en cirugía cardiovascular pediátrica. Muchísimas gracias, les dejo mi correo, siempre contesto, a veces un poco tarde, pero bueno, quería dejar esta pequeña conferencia para que la vean y bueno, y les sirve en un futuro si les toca hacer una anestesia en un paciente cardiovascular pediátrico. Muchísimas gracias.